Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar el día de hoy con la sesión de prerrogativas y fiscalización. Ya saben que pueden participar en cualquier momento, pueden abrir su micrófono o poner algún mensaje en el chat y con todo gusto escuchamos sus comentarios. El día de hoy vamos ya a llegar directamente a lo que es el financiamiento público a los partidos políticos. La sesión anterior pues vimos todas las prerrogativas relacionadas con radio y televisión y ahora vamos a ver pues cómo estamos en este tema de el financiamiento público que se le otorga a los partidos políticos y finalmente el tema de fiscalización. Acuérdense, como lo vimos el viernes pasado, que los partidos políticos tienen este financiamiento público que señala la ley de 30-70, ¿no? Como lo habíamos analizado, 30% se les otorga el mismo financiamiento a todos y cada uno de los partidos que van a participar en una elección y también para sus gastos ordinarios cada año y para sus gastos de campaña el día de la elección. Bueno, el año de la elección. Y el 70% no es igual. Ahí, como vimos, el 70% se reparte también entre todos los partidos políticos, pero es conforme como les fue en la última elección de diputaciones federales. En este caso, pues el financiamiento público para los partidos políticos se toma a partir de la elección del año pasado en diputaciones federales. Por ahí vamos a ver cómo quedaron los partidos políticos y más o menos qué porcentaje de votación tiene cada uno de los partidos políticos. Y obviamente, pues como las elecciones son cada 3 años, pues este porcentaje les va a durar hasta la elección de 2024, en donde veremos nuevamente pues cómo le va a cada uno de los partidos políticos en esas elecciones. El financiamiento público, como lo señala la ley y la propia Constitución, se divide en tres actividades muy importantes, en tres rubros. Ahí es donde se gastan los partidos políticos o se deben de gastar los partidos su financiamiento en actividades ordinarias, que son todas las actividades que tienen. Cada año son estas actividades. Entonces, cada año se les otorga financiamiento público para estas actividades. Las normales para que se desarrollen todas y cada una de las actividades y proyectos de los partidos políticos. Después tenemos las actividades tendientes a la obtención del voto, es decir, hay un financiamiento también cada vez que hay elecciones, como las del 24, las del 2021 y las próximas del 2024. Entonces, el año que tenemos elecciones también va a haber un financiamiento extra para sus campañas. Y también por ahí tenemos algunas actividades específicas, algunas actividades etiquetadas que solamente ese dinero se lo pueden gastar los partidos políticos en determinadas actividades específicas que marca la ley, que inclusive actualmente pues en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado de la República pues se está revisando también esas actividades específicas, si debe haber algún otro tipo de financiamiento etiquetado para que solamente los partidos políticos puedan gastarse ese financiamiento en ese rubro específico, ¿no? Luego tenemos el financiamiento ordinario. Bueno, ¿cuál es este, no? Es el sostenimiento de sus actividades de todos los partidos, como su estructura que tienen, el sueldo, salarios de todo el personal que trabaja en el partido político. También los partidos políticos nacionales cuentan con una bolsa que se obtiene, como ya vimos, del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral con fecha de corte en el mes de julio cada año. Entonces, conforme al número de ciudadanos que están en el padrón electoral, de ahí se va a desplegar el financiamiento público a los partidos políticos. ¿Esto qué quiere decir? Que si tienen mayor financiamiento, pues si tenemos mayores ciudadanos y ciudadanas inscritas en la lista nominal, en el padrón electoral, pues tendremos mayor financiamiento para los partidos políticos. Y obviamente, como son las circunstancias en México, pues cada año, de acuerdo a la población que tenemos en México, obviamente cada año tenemos más personas, más ciudadanas y más ciudadanos que se inscriben en la lista nominal, en el padrón electoral, y por lo tanto, pues cada año aumenta en automático el financiamiento público
de los partidos políticos. Además que también, si aumenta lo que se le decía antes, el salario mínimo, pues también aumenta el financiamiento de los partidos políticos. Entonces, pues si seguimos con esta fórmula, cada año va a haber mucho más financiamiento público para los partidos políticos, pero insisto con esta distribución de que el 70% es conforme te fue en tu última elección. El INE tiene la atribución de repartir la cantidad resultante de esa operación, obviamente no entre los partidos políticos. Después, los partidos políticos nuevos, los que acaban de obtener su registro, ¿cuál es su financiamiento? Entonces, la ley nos dice que se otorgará el 2% del monto total a cada partido político nuevo que haya obtenido su acreditación con fecha posterior a la última elección. Como no sabemos cómo le fue en la elección anterior, porque no han participado en ninguna sola elección, pues solamente se les va a otorgar el 2% de ese porcentaje, de esa gran bolsa, solamente le va a tocar el 2% a estos partidos. Entonces, los partidos nuevos, pues claro que en la siguiente elección entran con muy poco financiamiento frente a los partidos que ya tuvieron y participaron en alguna elección y por lo tanto tendrán mucho mayor registro. Entonces también aquí el tema de la equidad en la contienda pues queda muy afectado porque un partido nuevo pues va a ir con mucho menos financiamiento que un partido que ya tiene registro y ya participó en la última elección, ¿no? Después el financiamiento para obtención del voto, ¿no? Para las campañas. El establecimiento de la cantidad otorgada a cada partido político para sus gastos de campaña se debe tomar en cuenta lo siguiente. Primero, hay que ver en qué elección se trata, ¿no? Si se elige la presidencia de la República y el Congreso de la Unión, es decir, si tenemos elecciones para la presidencia y para diputaciones y senadurías, cada partido recibe la cantidad equivalente a un 50% del monto de financiamiento para sus actividades ordinarias. O sea que si para mis actividades ordinarias me dan 10 pesos, pues todavía me van a dar otros 5 pesos más, ¿no? Para mis campañas, para las campañas de las 3 elecciones. Si nada más tenemos elecciones de diputaciones federales, entonces solamente será un 30% adicional de lo que me dan cada año, ¿no? Pero entonces, imagínense, el partido político pues va a recibir un extra cada vez que se tengan elecciones, ya sea las intermedias o ya sean las elecciones presidenciales, pues todavía se le va a otorgar un financiamiento extra a cada uno de los partidos políticos. Vean conforme cuál fue el financiamiento que obtuvieron los partidos, ¿no? Para sus campañas en 2020-2021, que fueron las últimas elecciones que tuvimos aquí en México, pues es nada más para sus campañas. Acuérdense que este es solamente el 30% de lo que les dan cada año, porque como nada más teníamos elecciones de diputaciones federales, elecciones intermedias, pues nos dice la ley, se les va a dar un 30% adicional. Pues ese 30% adicional que se les dio es esto que está aquí en la tabla. Imagínense el financiamiento que se le da a cada partido y la diferencia que hay entre unos y otros partidos políticos, ¿no? Vean aquí, Partido Acción Nacional, 269 millones y fracción. Partido Revolucionario Institucional, el PRI le dieron en 2021 solamente para sus campañas de diputaciones federales 254 millones. Pero después el PRD, que no le fue tan bien en la elección del 18, le dieron 124, al Partido del Trabajo 108 millones, al Verde Ecologista de México 118 millones, Movimiento Ciudadano 114 millones, y vean Morena, que fue el que le fue mejor en 2018, entonces para el 2021 le dieron 490 millones. Entonces vean cómo un partido lleva 490, otro 250, la mitad de Morena, y otros 124, 108, 118, o sea, la cuarta parte que le dieron a Morena. Y después los de nuevo registro, como fueron Partido Encuentro Solidario, que por cierto perdió su registro en el 2021, redes sociales progresistas y Fuerza Social por México,
solamente 31 millones de pesos, ¿no? Este es el 2% que hablábamos. Y este financiamiento que ven aquí en la tabla es solamente el 30% de lo que les dan cada año para sus actividades normales, ¿no? Entonces estamos hablando, por eso les decía aquí que, por revisando esta tabla, viendo estos números, pues cómo va a haber equidad en la contienda en una elección si Morena va con 490 millones y Partido Encuentro Solidario con 31 millones para la misma elección. Hay otros que van ahí a la mitad, como ya vimos, el PAN y el PRI van con 250 millones, un poco más, o sea, van con la mitad de lo que va Morena, otros van con la cuarta parte de lo que lleva Morena. En fin, aquí están los partidos políticos y aquí está su financiamiento y aquí está el diseño que tenemos. Y se dice en la Constitución que uno de los principios que no debe de fallar durante una elección es el de equidad en la contienda. Se tiene que cumplir con este principio de equidad en la contienda y pues miren nada más cómo un partido lleva de financiamiento público 490 millones de pesos y otro 31 millones nada más para los gastos de sus campañas. Así está el diseño, así está el modelo actualmente, que seguramente pues se tendrá que revisar posteriormente, a ver si se revisa antes del 2024, a ver si se alcanza a revisar y hacer algunas modificaciones, o si de plano así queda para el 2024. En total, los partidos políticos en el 2021, pues entre todos para sus campañas gastaron 1.575 millones y fracción. Solamente, insisto, para las campañas. O sea, estos 1.575 millones es el 30% de lo que le dan a los partidos políticos cada año, ¿no? Y bueno, este fue para el 2021. Y como vemos los resultados en el 2021, pues más o menos quedaron de la misma forma. Morena ganó en el 2021 y los demás partidos pues quedaron como más o menos a la mitad de la votación de Morena. Entonces vamos a ver algo parecido. Claro, no está el Partido Encuentro Solidario. Ya no son 10 partidos, actualmente tenemos 9, pero más o menos vamos a ver algo parecido para el 2024, porque los resultados en las elecciones del 2024, del 2021, pues fueron parecidos a los que están en esta tabla, ¿no? Entonces, seguramente el financiamiento para las campañas del 2024, si no hay cambios, como les digo, en la fórmula y en los temas de financiamiento a los partidos, pues vamos a ver una tabla similar donde Morena llevará obviamente más financiamiento público que los demás partidos, y bueno, veremos cómo se comporta ya las elecciones en el 2024. Pero eso también es muy importante y seguramente pues la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos no nos damos cuenta que cuando votamos por un partido político también estamos votando para su financiamiento público. Si votamos muchos por un partido y pocos por otro, pues ese partido por el que votamos muchos tendrá mucho mayor financiamiento público que por el partido que no votamos y que obviamente tendrá menor, porque el apoyo ciudadano es mucho más bajo, ¿no? Luego, el financiamiento para las actividades específicas, ¿no? Ese es el que les decía, tenemos el ordinario, tenemos el de las campañas y hay un pequeño porcentaje de financiamiento que de hecho ahorita se está discutiendo en la Cámara de Diputadas y Diputados si se sube este financiamiento para actividades específicas. Sobre todo hay un financiamiento para capacitación a las mujeres y en fin, etcétera. A ver si se sube para el 2024 este financiamiento para actividades específicas para que los partidos políticos no gasten ese dinero en otra cosa, sino pues para temas que directamente les marque la ley, como puede ser, como vimos, la capacitación de las mujeres, ¿no? Dentro de los partidos políticos, que es un financiamiento etiquetado. Aquí pues vean cómo cambia, ¿no? Para el Partido Acción Nacional, pues es igual para todos, que se les dio un poco más de 4 millones a cada partido político en ese año, y luego proporcional. También, obviamente, pues el PAN se llevó en total para esos gastos etiquetados 26 millones, al PRI le dieron 25, ¿no? Al
PRD 11, al Partido del Trabajo 9, al Partido Verde 10, a Movimiento Ciudadano 10 y a Morena 50 millones de pesos para actividades etiquetadas. Habrá que ver si se alcanza a reformar la ley para el 2024 y ahí veremos para qué efectivamente va a estar etiquetado este tipo de gastos. Actualmente se habla más o menos de un 4%, pero pues quizás sea ya después un poco más del 4% de actividades etiquetadas. Habrá que ver cómo queda la legislación. Y también, obviamente, la regulación del financiamiento público en nuestro país tiene esta figura de los topes de gastos de campaña. Independientemente de lo que tienen de financiamiento público cada uno de los partidos, que ya vimos que unos tienen más que otros para gastarlo en las campañas, de todos modos, esto es un poco para equilibrar el tema de que les hablaba de la inequidad en la contienda. Porque si uno lleva más que el otro, pues obviamente no van en las mismas condiciones. Pero esta regla pues trata de matizar ese tema y dice, bueno, pero cada candidato tiene un tope de gastos. Y ese tope de gastos va a ser el mismo para todos los candidatos. Entonces, por ejemplo, si estamos en una campaña de diputaciones federales, pues el tope será 5 pesos y ningún candidato o ninguna candidata se puede gastar más de 5 pesos. Independientemente del financiamiento que tenga su partido, no pueden rebasar estos topes de gastos de campaña, ¿no? Como nos dice la ley, los topes de gastos de campaña son límites a la cantidad que cada partido político puede gastar para realizar las actividades de campaña para una determinada elección. Con esto se pretende fomentar la equidad en la contienda y impedir que las diferencias que pueda haber en cuanto a los recursos de los que disponen distintos partidos políticos afecten las posibilidades reales de competencia de manera excesiva, además de evitar de que los gastos de los partidos sean desmedidos. Entonces, si bien es cierto, no tienen el mismo financiamiento cada partido, cada candidatura sí. Y obviamente el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, para las elecciones de 2024 nos va a decir, bueno, todas las candidatas y candidatos a la presidencia se pueden gastar hasta tanto dinero. Todas las candidatas y candidatos al Senado de la República se pueden gastar hasta tanto dinero. Y en diputaciones federales también todas las candidatas y candidatos se pueden gastar tanto. Si lo rebasas, es decir, si el INE dice pueden gastar, por ejemplo, para senadurías, pueden gastar 1 millón de pesos cada candidato. Es un decir, la verdad no sé exactamente cómo va a quedar para el 24. Pero si dicen cada candidato a diputado o a diputada federal puede gastar máximo 1 millón de pesos para sus campañas. Si me gasto más, pueden suceder, bueno, hasta varias, podemos incurrir en varias responsabilidades, pero en materia electoral, dos, me pueden sancionar económicamente a mí y a mi partido político por haber rebasado los topes de gastos de campaña. Y la segunda sanción es que esto puede provocar que se anule una elección, porque hay una causal de nulidad de elecciones que está plasmada directamente en la Constitución, no en la ley, que señala que si rebasa los topes de gastos de campaña con determinadas condiciones que luego lo vamos a revisar, puede provocar esto que se actualice la causal de nulidad y que se anule una elección, ¿no? Como ya ha sucedido al tribunal en algunos casos, ya ha señalado, pues este candidato o esta candidata rebasó los topes de gastos de campaña y por lo tanto se anula la elección. Antes no sucedía así, lo vamos a ver ahorita en el tema de fiscalización. Antes, si se rebasaban los topes de gastos de campaña, pues teníamos una sanción administrativa. Y realmente los que eran sancionados eran los partidos políticos, no las candidatas o los candidatos. Porque fíjense, antes los partidos políticos tenían 1 año para presentar sus informes de gastos. Y el INE, que no era INE, sino era IFE, tenía 1 año para revisar esos temas de fiscalización. Pues pasaba la elección y al año le decía el INE, el IFE a los partidos, sabes que te gastaste más, te sanciono. Y el que sancionaba era el partido, con multas económicas.
y le decía al partido, te sanciono porque rebasaste los topes y las sanciones de tanto y me lo tienes que pagar. Y luego decía el partido, no, pues no tengo dinero en este momento porque acaba de pasar el proceso electoral. Ah, bueno, entonces de lo que te damos como administraciones cada mes, de tu financiamiento público mensual, te lo vamos a descontar hasta que pagues toda la multa mensualmente, ¿no? Sí, entonces un partido político pues ya le cuesta mucho trabajo decir no tengo dinero porque pues si no tienes, no importa, de lo que te damos cada mes te lo vamos a descontar hasta que pagues esa multa. Y así era como sucedía anteriormente. La fiscalización se realizaba durante un año y al año se decía rebasaste los topes, no rebasaste los topes. Pero entonces, ¿cómo se anulaba la elección? Si ya el candidato ganador ya tenía un año prácticamente ejerciendo sus funciones como diputada, como diputado, como senador, senadora o como presidente, ¿no? Por ejemplo, el caso del Pemex Gate y el caso de amigos de Fox, que ya se sucedieron hace muchos años, pero fueron con multas muy altas. Por ejemplo, el caso de Pemex Gate del PRI, cuando en la campaña del 2000, la elección a la presidencia, con el candidato Labastida Ochoa, pues en esa campaña se acreditó ante el INE, ante el IFE y luego ante el tribunal, pues que se habían gastado o habían llegado a la campaña 500 millones de pesos de petróleos mexicanos. Entonces, después de hacer una investigación de 3 años entre el INE y luego el tribunal revisar eso, se resolvió por parte del tribunal, ¿sabes qué? Pues te multo con esos 500 millones que introdujiste a la campaña y con otros millones de sanción. Entonces fueron 1,000 millones de sanción, ¿no? Por haber metido dinero de Pemex a la campaña. Y entonces obviamente el PRI a los 3 años pues le dijo al INE, en ese tiempo IFE y al tribunal, pues no tengo 1,000 millones, pues no te preocupes, te los vamos a ir descontando cada mes hasta que los pagues. Pero el sancionado, insisto, fue el partido. El candidato pues ya hizo campaña, perdió la elección y punto. Se acabó el problema con el candidato. El sancionado fue el partido. Lo mismo con Fox. En esa elección para la presidencia de la República se acreditó que en la campaña de Fox llegó dinero del extranjero. Más o menos fueron como 300 millones de pesos y entonces la sanción fue de 300 millones más otros 300, 600 millones de pesos. Ahí el partido de Fox era el PAN con el Verde, iban en coalición, entonces sancionó tanto al PAN como al Verde y lo mismo le dijeron a esos partidos, pues págame esos 600 millones, pues no tengo, pues entonces de lo que te damos cada mes te lo vamos a descontar. Pero fíjense, pasaba la elección, se hacía la investigación y a quien se sancionaba era solamente el partido político. Y meses o hasta años después de la elección, Fox ganó, fue presidente y después se sancionó a los 3 años de que era presidente, se sancionó a su partido político porque entraron recursos del extranjero a la campaña, ¿no? Pero viene la reforma 2014 y cambia todo el tema de fiscalización, cambian todas las condiciones y entonces se dice, ahora vamos a tener, como lo vamos a ver ahorita, vamos a tener una fiscalización en tiempo real y a los 3 días de que hagas un gasto lo tienes que reportar y prácticamente cuando termine la campaña vamos a tener lista la fiscalización. ¿Eso qué provoca? Que entonces sí, pues se puede anular una elección porque rebasaste los topes de gastos de campaña, porque ya no va a pasar un año. Ya antes de que el INE te declare como candidato ganador, quizá se tenga la fiscalización. Y si no, antes de que tomes posesión, por ejemplo, si eres diputada o diputado, antes de que tomes posesión en el Congreso de la Unión, que es el 1 de septiembre, antes se puede tener listo el tema de fiscalización. Para que en un momento dado diga el tribunal, no, pues sabes que rebasaste los topes de gastos de campaña, como se acredita en la fiscalización del INE, por lo tanto se anula esa elección. Y entonces sí, se sanciona tanto al partido político como a la candidatura. Ahora sí la candidatura puede recibir una sentencia del tribunal donde le diga, pues sabes que rebasaste los topes y por lo tanto se anula la elección, ¿no? Habrá que ver, ahorita vamos a ver algunos casos, ¿no?
y qué es lo que específicamente dice la ley, pero cambió radicalmente el tema de fiscalización relacionado con este tema de los topes de gastos de campaña. Ahora nada más, no solamente vas a recibir una sanción administrativa y te van a sancionar económicamente al partido, sino que ahora también se puede sancionar a la candidatura y también en un momento dado se puede anular la elección. Además de que tanto el INE como el tribunal les pueden dar vista en cualquier momento a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, pues para que también se pueda abrir una investigación. Si es que podría configurarse también en estos temas un delito electoral, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver posteriormente, el tema de fiscalización. Después, el financiamiento público para actividades específicas. Pues, ¿cuáles son las actividades específicas que les decía que ojalá suba ese financiamiento, ese porcentaje para sus actividades específicas? ¿Qué se trata? Pues solamente no hasta ahorita de la educación y capacitación política, que implica la realización de todo tipo de eventos o acciones que promuevan la participación política, los valores físicos, los valores cívicos y el respeto de los derechos humanos entre la ciudadanía. Entonces, todo lo que tenga que ver con cursos, capacitación, para que se conozca exactamente cómo se deben de respetar los derechos humanos en nuestro país, cómo se aplican los derechos humanos, todo tipo de participación política, de valores cívicos. Para esto hay un financiamiento específico, pero es muy bajo todavía el porcentaje. Por eso insisto, ojalá, como se está discutiendo actualmente, pues pueda subir este porcentaje y ya los partidos no se gasten todo en las campañas o no se gasten todo en otros temas, sino se gasten alguna parte importante del financiamiento en este tipo, ¿no?, de educación, capacitación política. También tienen un financiamiento poco, pero etiquetado, para investigaciones socioeconómicas y políticas, también para la elaboración, publicación y distribución de información de interés del partido, de los militantes y de los simpatizantes. Todo gasto necesario para la organización y difusión de sus acciones referidas, pero insisto, este gasto que tienen actualmente los partidos políticos, pues está muy acotado. Luego también, pues no crean que solamente tienen financiamiento público, también tienen financiamiento privado los partidos. Sin embargo, hay un principio en la Constitución muy importante que señala claramente que los partidos políticos en ningún caso pueden tener o obtener mayor financiamiento privado que el público. El privado nunca va a rebasar en México al financiamiento público, pero están los dos. Hay otros países, por ejemplo, los más avanzados en el mundo, en estos temas electorales, como puede ser Estados Unidos, Inglaterra, ¿no?, Canadá, donde solamente prevalece el financiamiento privado, no hay financiamiento público. En Estados Unidos los partidos políticos no tienen financiamiento público, solamente es privado e ilimitado. Aquí en Estados Unidos todos pueden donar lo que sea para el financiamiento privado en las campañas de las candidatas. En México no, en México tenemos el sistema mixto para que ni uno ni otro rebase, no, o se abuse de él, pero sí está ahí claramente en la Constitución este principio que les digo: el privado nunca podrá rebasar al público. Entonces, si me dan 10 pesos de financiamiento público, nunca podré obtener mayor financiamiento privado, de ningún tipo, no puedo obtener más. Ahora, ¿de dónde se obtiene el financiamiento privado? El financiamiento privado se obtiene primero del financiamiento por militancia, los militantes, ¿no? La militancia de los partidos políticos puede contribuir con recursos monetarios o en especie al partido, a través de aportaciones voluntarias o cuotas obligatorias en razón de su membresía, que pueden ser ordinarias o extraordinarias. En cualquier momento, ¿no?, los militantes pueden aportar dinero a las campañas. Sin embargo, las aportaciones de los militantes encuentran un límite anual en el 2% del total. Ningún militante en lo individual puede otorgar más del 2% del monto total de financiamiento para actividades ordinarias pre-campañas. O sea que está limitado, pero cualquier militante puede en cualquier momento aportar dinero para el partido político.
Luego hay financiamiento también por simpatizantes, no solo los militantes, también los simpatizantes pueden otorgar algún tipo de financiamiento. También puede haber financiamiento privado por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Y finalmente por autofinanciamiento, pueden organizar, por ejemplo, rifas y de ahí obtener otro tipo de financiamiento privado. Pero insisto, el financiamiento privado nunca podrá rebasar al financiamiento público que tienen los partidos políticos y que obviamente ya lo tienen asegurado. O sea, el financiamiento privado pues también puede cambiar entre cada uno de los partidos políticos de acuerdo a cómo se movilicen, cómo lo apoya su militancia, en fin, puede variar entre los partidos. Sin embargo, nunca podrá rebasar al público que tiene cada uno de los partidos políticos. Y luego viene otra figura que está sumamente castigada en temas de fiscalización, que son las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes, conforme a la ley, también su financiamiento, tanto público como privado, está sumamente acotado. Entonces es mucha la diferencia que tiene un partido político para una campaña al que tiene una candidatura independiente. Por eso se dice, bueno, les cuesta mucho trabajo a las candidaturas independientes ganar una elección, pues porque el financiamiento es mucho mayor el de un partido, el de un candidato que va con un partido al de un candidato que va en una candidatura independiente. Es completamente distinto su financiamiento. Entonces, pues obviamente les cuesta mucho mayor trabajo ganar una elección porque lleva mucho menor financiamiento, ¿no? Los candidatos independientes, como nos dice la ley, tienen como prerrogativa el acceso al financiamiento público para sus gastos de campaña. Aquí no existe financiamiento ordinario porque obviamente es un candidato independiente que solamente va a participar el año en que hay elecciones. Entonces, nada más se les va a otorgar financiamiento público. Para tal efecto, a estos candidatos, en su conjunto se les asignan los recursos equivalentes a lo que se le da a un partido político de nueva creación. Entonces, si a un partido político de nueva creación se le da el 2% de todo el financiamiento, a una candidatura independiente también se le dará el 2%. No más que hay un problema. Si, por ejemplo, van a participar en una elección de diputados, de diputaciones federales, una candidatura independiente, pues se le da determinado porcentaje, como si fuera un partido de nueva creación en sus gastos, ¿no? Y topes de campaña. Pero si son varios candidatos independientes, entonces ese dinero se distribuye entre todos los candidatos independientes. O sea que si son varios, el dinero sigue siendo el mismo, entonces habrá menor financiamiento. Entonces, a mayor registro de candidaturas independientes, menos financiamiento para cada uno. Entonces, lo que más le conviene a una candidatura independiente es nada más que se registren ellos solos. Porque si entra otro, se reparten entre dos. Si entra otro, entre tres. Si entra otro, entre cuatro. Entonces, imagínense, entre mayor candidaturas independientes tenemos en una campaña, menos financiamiento para cada candidatura independiente. Entonces, ojo, pues van con muy bajo, ¿no? Como dice la ley, dichos recursos se distribuyen de la siguiente manera. Cuando se elige a la presidencia e integrantes del Congreso, se dividen el 33% para cada una de las elecciones y dicho monto se distribuye de forma igualitaria entre todos los candidatos al cargo de que se trate. En el caso de que solo un candidato tenga el registro para alguno de los cargos mencionados, no podrá recibir más del 50% de lo que recibe un partido de nueva creación. Si solamente se registra una candidatura, pues recibirá la mitad de lo que recibe un partido de nueva creación. Por eso, pues se ha señalado que las candidaturas independientes pues tienen muy bajo financiamiento público. Entonces esto se ha cuestionado y han llegado muchos casos al tribunal y entonces lo que ha hecho el tribunal es autorizar en diversas sentencias y en diversas sentencias también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha tomado la decisión que para que no se afecte tanto el principio de la equidad en la contienda y no se afecte tanto la participación de las candidaturas independientes, pues subir el gasto de el financiamiento privado.
de las candidaturas independientes. Porque vean, la legislación señala que el financiamiento privado en caso de los candidatos independientes se integra por las aportaciones que realice el propio candidato. O sea, yo como candidato tengo que meterle dinero, mi dinero a la campaña, así como sus simpatizantes, mismas que no pueden rebasar el 10% del financiamiento público que les otorga. O sea, le dan muy poco a las candidaturas independientes. Y todavía la ley dice, pues sí, vas a tener financiamiento privado también, pero no puede ser más del 10 de lo que te dan como financiamiento privado, digo, público, no puede ser más del 10 el privado. ¿No? Sin embargo, la cantidad de recursos privados que pueden recibir los candidatos independientes para sus campañas ha sido objeto de pronunciamiento por el Tribunal Electoral en varias ocasiones, y la propia Sala Superior basó su decisión en los argumentos acerca de la equidad en la contienda y la distinción entre las figuras de partidos políticos y candidatos independientes, de conformidad con lo establecido también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces aquí cambiaron las reglas y aquí tanto el tribunal como la Suprema Corte han señalado que el financiamiento privado de los partidos políticos puede ser más alto, porque no estamos, digo, de las candidaturas independientes, porque el tope que les decía que no pueden tener mayor financiamiento privado que el público es para los partidos, no para las candidaturas independientes. Y están tan castigadas las candidaturas independientes que tanto la Corte como el Tribunal dijo, bueno, aquí sí podrán tener mayor financiamiento privado al que señala la ley las candidaturas independientes, para de alguna forma que esto se acote un poco más y tengan un poco más de financiamiento público las candidaturas independientes. Todos estos son casos que se resolvieron después de la reforma 2014. Como ven aquí son asuntos del 2015 y del 2014, tanto por la Suprema Corte en acciones de inconstitucionalidad como por el Tribunal Electoral en recursos de reconsideración, donde ambos tribunales tomaron la decisión de que pudieran tener un poco más de financiamiento privado las candidaturas independientes. Y a partir de esos asuntos, pues no hemos tenido una reforma en donde lo que está señalando el tribunal y la corte, pues ya se plasma en la ley y puedan tener un poco de mayor financiamiento privado las candidaturas independientes. Ojalá próximamente tengamos una reforma a la ley donde las candidaturas independientes obtengan mayor financiamiento del que actualmente obtienen, porque obviamente si ven con lo que sale un partido y con lo que sale una candidatura independiente de financiamiento, pues es completamente distinto. Por eso hasta ahorita, fíjense, desde que se crearon las candidaturas independientes en 2012 y en 2014, pues han tenido muy poco éxito. Son muy pocos los candidatos o las candidatas independientes que ganan una elección. Y eso quedó confirmado todavía en las elecciones del año pasado, en 2021, donde tuvimos elecciones en las 32 entidades federativas y tuvimos elecciones en 300 distritos federales para diputaciones federales, y pues fueron muy pocas las candidaturas independientes que ganaron algún tipo de elección. Entonces, si vemos que en la realidad casi no ganan las candidaturas independientes, ninguna elección, pues hay que revisar a fondo cómo está el sistema, cómo está la legislación y cuál es el motivo por qué las candidaturas independientes no ganaron la elección, no ganan las elecciones. El mejor momento de las candidaturas independientes pues ya pasó, que fue cuando ganó el candidato a gobernador a Nuevo León, hace ya más de 6 años, pero posteriormente a esa candidatura importante de una gobernatura, después se ganó una diputación federal por ahí, creo que en 2015, por ahí más o menos, pero después ya muy pocas candidaturas independientes se han ganado o por lo menos han obtenido un porcentaje de votación importante. Entonces hay que revisar muy bien este tema porque no están funcionando, insisto, las candidaturas independientes en nuestro país. No están ganando los candidatos independientes y habrá que ver pues cuáles son las circunstancias, cuáles son los motivos, porque les digo, ya tenemos desde el 12 en algunos temas y desde el 2014 en otros con candidaturas independientes, es decir, ya vamos en el 2024
para 10 años con candidaturas independientes, y si revisan bien cómo se integran los congresos estatales y cómo se integra el Congreso de la Unión, pues son muy pocos, muy pocos las candidatas o los candidatos que son independientes y ganaron la elección. Luego viene el tema, pues obviamente no muy importante, de la fiscalización de los ingresos y los egresos de los partidos políticos. Insisto, con la reforma del 2014 cambió radicalmente el tema de fiscalización, porque se tenía ese problema en el sistema electoral mexicano. Se reportaban en plazos muy largos estos temas de fiscalización y el IFE pues nos decía un año después qué había pasado con los gastos de los partidos políticos y las sanciones eran solamente administrativas. Sin embargo, el candidato decía, pues ya gané, ya perdí, punto. Ya mi fiscalización, pues me van a decir en un año qué pasó, ¿no? Los procesos tardaban mucho, no era un sistema electrónico, era un sistema mucho más complejo del que tenemos actualmente, y entonces tardaba mucho este tema de fiscalización y de tener los resultados. Y si a eso le agregamos que al año el IFE tenía el dictamen de fiscalización un año después, pues ese dictamen de fiscalización que tenía el INE o el IFE un año después, se podía impugnar ante el tribunal. Entonces, obviamente, si el partido político o una candidatura no estaba de acuerdo con ese dictamen de fiscalización, pues iba al tribunal electoral a decirle, oye, aquí el INE, en ese tiempo era el IFE, se equivocó en la fiscalización. Entonces el tribunal tenía que revisar todo el tema, estaba bien la fiscalización, no estaba bien. Si no estaba bien, muchas veces tenía que regresar el asunto otra vez al IFE a que volviera a cumplir con algunos temas de la fiscalización. Por ejemplo, todavía a la fecha hemos tenido muchos casos de que llega el partido político, llega la candidatura alegando derecho de audiencia. Por ejemplo, se le dice a un partido político, rebasaste los topes de gastos de campaña, o te gastaste este dinero de más, o no reportaste estos gastos, etcétera, y no le avisa al candidato. Y entonces cuando el IFE sanciona actualmente el INE, pues el candidato va al tribunal y dice, es que a mí nadie me avisó, a mí el partido político no me avisó que se hizo estos gastos durante la campaña, y entonces debe haber un derecho de audiencia, un debido proceso, y debe aplicar el principio de presunción de inocencia, ¿no? Pues cuando se quiere sancionar al partido, pues viene al tribunal. Digo, al candidato o a la candidata viene al tribunal y se defiende, ¿no? Por algunos temas. Entonces, bueno, les decía, como era tan lento el proceso de fiscalización, pues viene la reforma de 2014, se cambian las leyes en el 2014. Acuérdense que antes no existía una ley de partidos políticos, existía el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Viene la reforma de 2014, se crean dos leyes generales. ¿Y para qué se crean dos leyes generales? Pues se les puso el nombre de leyes generales precisamente para que aplicaran para todas las elecciones. Antes del 2014 teníamos leyes federales y leyes locales. Y las leyes locales se aplicaban en las entidades federativas y la ley federal en las elecciones federales. Viene la reforma 2014. Como ya no tenemos una autoridad federal que era el IFE, sino ahora tenemos una autoridad nacional que es el INE, pues cambia la legislación y entonces se crean leyes generales. ¿Por qué son leyes generales? Pues con la finalidad que apliquen para todas las elecciones, como la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Insisto, al ser generales, aplican para todas las elecciones. Pues, por ejemplo, si va a haber elecciones en Colima, ahora ya no nomás tengo que revisar el Código Electoral de Colima, tengo que revisar el Código Electoral de Colima, más la Ley General de Partidos Políticos, más la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque son leyes generales, inclusive la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo primero dice, si hay contradicción entre esta ley general y la ley local de una entidad federativa, la que debe prevalecer es la ley general.
sobre cualquier ley local. Que ojo, el tribunal no ha señalado eso, el tribunal ha señalado, el electoral del Poder Judicial de la Federación, ha señalado que cuando exista contradicción entre una ley local y la ley general, la que debe prevalecer, obviamente, pues es la ley que sea conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Pero eso ya es un criterio del Tribunal Electoral. La propia ley directamente nos dice, cuando exista contradicción entre una ley local y esta ley general, debe aplicarse la ley general. Bueno, entonces en 2014 nace el INE como autoridad nacional. Nacen las leyes generales, entre ellas las de partidos políticos, y en esas leyes se plasma completamente un sistema de fiscalización distinto, ¿no? En la Ley General de Partidos Políticos se nos dice que la fiscalización ya va a ser completamente distinta, va a ser vía electrónica, va a ser en tiempo real, para que la autoridad administrativa tenga en tiempo, prácticamente se acaba la campaña, y la autoridad administrativa debe de saber cuánto ingresó y cuánto egresó de recursos en una campaña y en una candidatura. Nada más que viene un problema muy complejo. También en esa reforma 2014 se dijo, que muchos todavía no entienden por qué se dijo eso, pero se dijo que toda la fiscalización la iba a realizar el INE, nada más como autoridad única. Antes de 2014, pues en las entidades federativas, los institutos estatales electorales eran los que hacían la fiscalización de las elecciones locales. Entonces no era tan complejo para el IFE, porque el IFE decía, esa elección local le corresponde la fiscalización al Instituto Estatal Electoral. Pero viene la reforma 2014 y dice el legislador y las legisladoras, no, pues ¿sabes qué? Ahora la va a hacer toda el INE. Y toda el INE es toda. Entonces imagínense el año pasado que tuvimos elecciones en las 32 entidades federativas, más de diputaciones federales, que el INE tuvo que hacer la fiscalización de todas y cada una de las elecciones. Y no es que en una elección se haga la fiscalización de una candidatura, en una elección se puede hacer la fiscalización de 6, 7, 8 candidatos o candidatas. Nada más en una elección. Si tenemos cientos de elecciones, entonces la pregunta era, ¿le va a dar tiempo al INE de hacer todas y cada una de las fiscalizaciones o no? La experiencia que tenemos hasta la fecha es que en 2015 no le dio tiempo al INE. Porque en 2015 el Tribunal Electoral le decía al INE, oye, ya queda 2 semanas para que se instale el Congreso de la Unión. Yo tengo que saber si rebasaron los topes de gastos de campaña estos candidatos a diputados, estas candidatas a diputadas, porque era la elección de 2015 intermedia. Y el INE decía, no, es que como tengo tantos temas de fiscalización, todavía no tengo el dictamen consolidado de esas candidaturas. Todavía en un asunto, la sala superior le dijo al INE, bueno, tienes una semana, ya no hay más plazo. Tienes una semana para entregarme el dictamen de fiscalización de estas candidaturas a diputaciones federales. Pasó la semana y no entregó esa fiscalización el INE. Por lo tanto, el tribunal pues no pudo anular esas elecciones, porque quienes llegaron al tribunal le dijeron, oye, queremos que se anule la elección porque se rebasaron los topes de gastos de campaña. ¿Cómo va a saber el tribunal si se rebasaron los topes o no? Pues con el dictamen de fiscalización que emite el INE. Pues en el 2015 no dio tiempo. Y entonces el INE en un reporte informó pues que era imposible prácticamente tener la fiscalización de todas las elecciones al ser autoridad única, ¿no? En forma electrónica. Pero cambió el sistema. Acuérdense que este sistema de fiscalización pues es un contrato que realiza el INE con una empresa especializada en fiscalización para tener el monitoreo electrónico, la plataforma electrónica, que por cierto cuesta mucho dinero implementar todo ese procedimiento de fiscalización vía electrónica. Bueno, entonces para el 2018 ya el INE había contratado otra empresa, tenía otro sistema de fiscalización, otra plataforma muy distinta y avanzó mucho en estos temas de fiscalización, mucho más eficiente.
Para el 2021 todavía esta plataforma es mucho más eficiente para tener en tiempo real todos los temas de fiscalización. Entonces sí ha avanzado mucho el INE en estos temas de hacer cada vez más eficiente la fiscalización. Pero bueno, ahora nos vamos a enfrentar a un 2024 donde va a haber elecciones de senadurías, va a haber elecciones de diputaciones federales, va a haber elecciones de presidencia y seguramente en muchas entidades federativas, si no es que en todas, también va a haber elecciones. Y se tendrá que implementar nuevamente este tema de la fiscalización electrónica en tiempo real y pues el INE tendrá que tener listas todos los dictámenes consolidados. Porque si se impugna una elección en un municipio, pues tiene que tener la fiscalización de todas las candidaturas de ese municipio, el INE, por si van al tribunal y le dicen al tribunal, queremos que se anule esta elección municipal porque el candidato ganador o la candidata ganadora rebasó los topes de gastos de campaña. Es decir, desde el nivel municipal hasta diputaciones locales, gubernaturas, diputaciones federales, senadurías y presidencia de la República, el INE va a tener que tener listos todos los temas de fiscalización en el 2024 prácticamente en tiempo real. Claro, hay un sistema, les digo, muy avanzado que prácticamente el sistema solo arroja los resultados. El partido político va reportando con facturas electrónicamente todos sus gastos, termina la campaña y en 2 o 3 días el sistema electrónico arroja los resultados. Pero habrá que revisarlo, porque insisto, como les digo, pues es una plataforma muy importante donde se van a ir recabando todas las facturas, todos los gastos y todos los ingresos y egresos de los partidos políticos. Actualmente ya el Tribunal Electoral tiene acceso directo también a esa plataforma. Para cuando llegan las impugnaciones al tribunal, el tribunal puede revisar todos los gastos que ingresó un partido político en esa plataforma ya directamente, porque el Tribunal Electoral tiene acceso directo a esa plataforma. Pero insisto, es un nuevo tema que se dio en el 2014, cada vez es más eficiente. Hay quienes dicen, no, hay que regresarlo como estaba anteriormente, hay que regresarles las facultades de fiscalización a los institutos estatales electorales. Pero hay un gran problema para estos temas, que es muy costosa la plataforma del sistema electrónico. Entonces ya no es tanto conviene o no que lo realicen los institutos estatales electorales a nivel local. Pues no es de que convenga o no, prácticamente ningún instituto estatal electoral tiene el presupuesto necesario para crear esa plataforma de fiscalización. Serán algunos institutos que tengan ese presupuesto para crear esa plataforma, pero la mayoría no lo tiene. Inclusive ahorita 2021, 2022, pues han llegado algunos casos al tribunal donde los institutos estatales electorales han señalado que en su congreso estatal no les autorizan el presupuesto para ejercer sus funciones, ¿no? Como institutos estatales electorales actualmente. Ahora imagínense si a eso le agregamos que tiene que realizar la fiscalización y que tiene que gastar en una plataforma muy compleja, etcétera, pues más complejo se va a poner el asunto. Entonces parece ser, como van las cosas, que el INE se tendrá que encargar de toda la fiscalización de todas las elecciones también para el 2024, como ya lo hizo en el 2015, en el 2018, en el 2021, y les digo, cada vez la plataforma es mucho más eficiente, cada vez ya los partidos políticos entienden mucho mejor la plataforma, saben cómo se tienen que realizar estos temas de fiscalización, saben que tienen que subir sus facturas electrónicas, máximo a los 3 días que les dieron esa factura, etcétera, y hay una serie de reglas que comprenden muy bien los partidos que en 2015 no las entendían bien y entonces por eso en el 2015 no se tuvieron algunos dictámenes consolidados en tiempo. Actualmente ya y seguramente para el 2024 todavía va a estar más perfeccionada esta plataforma para realizar los temas de fiscalización, ¿no? Entonces se dijo así en este artículo 72 de la Ley General de Partidos Políticos, la fiscalización de los recursos abarca tanto los ingresos como egresos ordinarios de los partidos, como los realizados durante los procesos electorales. Acuérdense que la fiscalización no solamente es para las campañas, cuánto gastó en una campaña, la fiscalización también se realiza para saber cuánto gastó un partido político durante todo el año
de acuerdo a su financiamiento ordinario. Entonces se hacen dos tipos de fiscalización. Lo que gastó el partido en todo el año con su financiamiento público para gastos ordinarios, y otro tipo de fiscalización es lo que gastó el partido político en el año de elecciones para sus campañas. Todo eso lo debe fiscalizar el INE, ¿no? Sin embargo, el tema de gastos en campañas es el más sensible y difícil de controlar, más que de los gastos ordinarios, el de las campañas, porque como ya vimos, el gasto de las campañas de los partidos políticos, pues tiene que estar rápido, prácticamente en tiempo real, porque pues ya hay una causal de nulidad donde dice se puede anular una elección cuando rebase los topes de gastos de campaña. Entonces el tribunal tiene que tener claro, cualquier tribunal, ya sea un local o ya sea el federal, pues tiene que tener claro si un partido rebasó los topes o no, de acuerdo al dictamen de fiscalización que emite el INE. Si no hay dictamen de fiscalización, pues es muy difícil que un tribunal diga, sí rebasó los topes, no rebasó los topes de gastos de campaña y en consecuencia se anula o no la elección. Bueno, esta figura de fiscalización por el INE, entonces nos lo dice desde la Constitución. Acuérdese también, no es lo mismo que una norma sea legal a que una norma sea constitucional. Hay una diferencia grandísima en que la norma sea constitucional o que la norma sea legal. Muchas veces no le damos el debido cuidado si la norma está en la Constitución o en la ley. Pero fíjense, si la norma está en la ley, así les pongo un ejemplo rápido, si la norma está en la ley, esa norma puede ser inconstitucional. Y la Corte puede decir, se declara la invalidez de esta norma y esta norma ya no es válida. O el tribunal puede decir, se inaplica esta norma y no es válida porque es contraria a la Constitución. O sea que si una norma solamente es legal, se puede impugnar ante la Corte o ante el tribunal. Y entonces la Corte y el tribunal revisarán si esa norma es conforme a la Constitución. Si es conforme, está bien. Si no es conforme, va para atrás esa norma. Y no tiene validez o no se aplica. Pero ojo, cuando la disposición es constitucional, no hay nada que hacer. La norma constitucional no se puede impugnar. Nadie puede cambiar la Constitución. Nadie puede quitarle una coma a una disposición constitucional. Solamente el poder reformador, que son, ya saben, ¿no? Todas las senadoras y los senadores, la mayoría, ¿no? La mayoría de diputadas y diputados y la mayoría de los congresos estatales. Se tienen que juntar todas esas autoridades políticas legislativas para reformar la Constitución. Si no, nadie la puede mover. Entonces se daba mucho en las reformas electorales que dejaban disposiciones en la ley y luego iban los partidos a la Corte o al tribunal y le decían, esta ley es inconstitucional, esta ley es contraria a los tratados, y entonces se impugnaban y muchas veces tenían razón y muchas veces la Corte decía, se declara la invalidez de esta norma, o el tribunal decía, se inaplica esta norma por inconstitucional. Por eso tenemos que distinguir cuando la norma está en la Constitución. Pues hagan de cuenta que nadie la va a poder cambiar, nadie la va a poder impugnar. Si es legal o si es un acuerdo del INE o son lineamientos del INE o son reglamentos del INE, se pueden impugnar. También si son, por ejemplo, reglamentos de los partidos políticos, estatutos de los partidos, también se pueden impugnar. Y podemos decir que son inconstitucionales. Y ya nos dirán en un momento dado la Corte o posteriormente durante el proceso electoral, nos dirá el tribunal si son inconstitucionales o no. Y si son inconstitucionales, pues van para atrás, ¿no? No aplican. Para el caso concreto o si vamos a la Corte, no aplican para todos. Cuando es, insisto, constitucional, hasta ahí queda. Y fíjense, este tema de la fiscalización, pues nadie le puede mover nada, nadie, porque está en la Constitución. Necesitamos solamente una reforma constitucional para lograrlo con la mayoría de las senadoras y los senadores, la mayoría de las diputadas y los diputados y la mayoría también de las legisladoras y los legisladores que están en los congresos locales. Entonces, ¿qué dice la Constitución? En el artículo 41, el INE será encargado de realizar la fiscalización y vigilancia durante la campaña del origen y destino de todos los recursos de los partidos políticos y sus candidatos en todas las elecciones.
Como es una disposición constitucional, pues el INE siempre será el encargado. Y por ahí, ojo, no se les pase ese tema también muy importante, no solamente en fiscalización, sino en cualquier tema. Al INE, cuando nace el INE, se le dan 3 atribuciones fundamentales: delegación, atracción y asunción. ¿Qué quiere decir delegación? Que alguna actividad del INE la puede delegar a los institutos estatales electorales. ¿Qué quiere decir atracción? Que alguna facultad de los institutos estatales electorales la puede jalar el INE y realizarla el INE. ¿Qué quiere decir asunción? Que el INE puede sustituir a la autoridad local, al Instituto Estatal Electoral, en cualquier función o completamente, como sucedió en la elección extraordinaria para la gobernatura de Colima, donde el INE fue el que organizó toda la elección extraordinaria para gobernador y gobernadora en Colima, y no fue el Instituto Estatal Electoral, por una sentencia del tribunal donde dijo: aquí quien va a organizar la elección extraordinaria será el INE y no será el Instituto Estatal Electoral de Colima. Esas son las facultades de asunción, ¿no? Entonces muchos también han dicho, bueno, pues que el INE delegue esta atribución de la fiscalización a los institutos estatales electorales. Pero como les digo, no se puede porque ni siquiera hay presupuesto en los institutos estatales electorales para crear esta plataforma tan complicada relacionada con el tema de fiscalización. Entonces, es una disposición constitucional. Si bien es cierto, el INE tiene facultades de delegación, el tema de fiscalización no se puede delegar porque no, la plataforma la tiene el Consejo General del INE, es muy costosa, es muy complicada, es muy técnica, también es muy eficiente. Entonces es muy difícil que un instituto estatal electoral tenga esa plataforma y los recursos para crear una plataforma similar. Por lo tanto, pues la fiscalización quedará en el INE. Entonces ahora le corresponde entonces al INE, de esto se dio cuenta el INE desde el 2014, que no lo podía delegar a los institutos estatales electorales. Entonces la responsabilidad del INE pues cada vez es más grande porque cada vez en una elección tenemos más elecciones en las entidades federativas. Recuerden que a partir de algunas reformas electorales, pues dice la ley, pues cada entidad federativa decidirá si empata sus elecciones con las federales o las tiene un año diferente a las federales. ¿Y qué creen que están decidiendo todas las entidades? Empatarlas. Eso tiene ventajas y desventajas. Las ventajas que es una sola casilla, es más práctico, se ahorra dinero, el ciudadano y la ciudadana no tiene que votar hoy, mañana, pasado, esta elección, el año que entra también, el otro año que entra también, ¿no? Son las mismas campañas, sobre todo que es la misma casilla, ¿no? Eso es muy importante. Pero ¿cuál es el problema? Que no pensaron en las autoridades nacionales cuando empataron sus elecciones. No se dieron cuenta en las entidades federativas o a lo mejor no lo planearon bien y dijeron, bueno, empatamos mis elecciones con las federales, pero entonces el INE tiene que realizar al mismo tiempo la fiscalización federal que la fiscalización en esa entidad federativa, en el mismo año y en los mismos plazos. Y tampoco sucede lo mismo con el Tribunal Electoral. Antes el Tribunal Electoral decía, pues este año resuelvo la elección presidencial, todas las impugnaciones de las elecciones federales, más en las impugnaciones de, ya les digo, 2 entidades federativas, 16 entidades federativas. Entonces el tribunal tenía que resolver asuntos de 12 estados más las federales. Luego de 16 estados más las federales. Pero en el 2021 el Tribunal Electoral tuvo que resolver todas las impugnaciones federales de diputaciones más de las 32 entidades federativas, ¿no? Entonces cada vez se vuelve más complejo porque dice el INE, ahora tenemos elecciones en las 32 entidades federativas más las federales al mismo tiempo. Y entonces parece ser que esto va a suceder en el 2024, que vamos a tener elecciones en las 32 entidades federativas, más diputaciones, más senadurías, más presidencia de la República, y hay que hacer hay que hacer la fiscalización al mismo tiempo. Y luego el tribunal tiene que revisar todos los dictámenes de fiscalización al mismo tiempo. Entonces les digo, tiene sus ventajas, pero para el INE y para el tribunal, pues no son ventajas que
se tengan las elecciones el mismo año, porque obviamente hay el doble o el triple de trabajo, porque hay que revisar muchísimos temas, muchísimas impugnaciones, y el INE de entrada tiene que realizar la fiscalización de todas y cada una de las elecciones en tiempo real el mismo año. Sin embargo, insisto, la tendencia de las entidades federativas es empatar sus elecciones con las federales. Fíjense, en este 2022 solamente vamos a tener 6 elecciones a la gobernatura, pero elecciones de diputaciones locales solo van a estar las de Quintana Roo, y elecciones municipales solo las de Durango, o sea, 2 estados de 32. Uno de 32 va a tener diputaciones locales y uno de 32 va a tener elecciones municipales. Todas las demás se están pasando para el 24. Por ejemplo, el año que entra, ¿qué vamos a tener? Pues parece que el año que entra solamente vamos a tener elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Todas las demás en el 24. O sea, todo se está cargando para el 24. Y la Constitución nos dice, pues tú, INE, te vas a tener que aventar toda la fiscalización de todas las elecciones en el 2020. Y pues así está la ley, así está la Constitución. Y bueno, como nos dice la propia ley y la Constitución, el INE está a cargo de toda la fiscalización. ¿Qué autoridad del INE? El Consejo General del INE. Inclusive se ha pensado si se crea una nueva autoridad dentro del INE que se encargue solamente del tema de fiscalización y que ya no sea el Consejo General. Pero bueno, hasta ahorita está el Consejo General. El Consejo General ve todo en el INE, pues también el Consejo General obviamente tiene que revisar todos los temas de fiscalización en última instancia, porque tenemos obviamente las autoridades que se encargan de la fiscalización primero, como las vamos a ver, pero finalmente quien aprueba todos los dictámenes consolidados de fiscalización ya en última instancia tendrá que ser el Consejo General del INE, ¿no? Como vemos aquí, a través de su comisión de fiscalización, quien tendrá a su cargo el desarrollo, implementación, administración de un sistema en línea de contabilidad de los partidos políticos. Pues a partir de estas reformas y de estas nuevas leyes generales, hablamos de un sistema en línea de contabilidad para los gastos, ingresos y la fiscalización de todos los partidos políticos, ¿no? Esa comisión estará integrada por 5 consejeras o consejeros electorales y contará con una unidad técnica de fiscalización. Entonces, los primeros que están encargados de la estructura y del sistema en línea de contabilidad pues, serán esta comisión de consejeras y consejeros del INE, que son 5, pero posteriormente lo tendrán que aprobar las 11 consejeras y consejeros del INE, ¿no? No queda ahí en esa comisión, sino en una segunda instancia todo lo relacionado con fiscalización lo tendrá que ver ya el Consejo General, ¿no? Ya los 11 consejeras y consejeros. Los primeros son 5 que integran la comisión, pero finalmente las resoluciones relacionadas con fiscalización las van a aprobar las 11 consejeras y consejeros, ¿no? Luego también nos dice la ley, los organismos públicos locales podrán realizar las tareas de fiscalización solamente por delegación del INE. Entonces aquí sí, los institutos estatales electorales quizá puedan tener algunos temas relacionados con fiscalización cuando el INE así los delegue, pero finalmente no, las resoluciones finales las tendrá el Consejo General del INE, ¿no? En este caso, se sujetarán a lineamientos, todas estas disposiciones relacionadas con la fiscalización, pues se sujetan a los lineamientos, acuerdos, normas técnicas y demás disposiciones del Consejo General del INE. El Consejo, además, podrá delegar a los OPEs la facultad de fiscalización, donde deberá de verificar su capacidad técnica y operativa. Y es donde les digo que aquí es donde se vuelve complejo el tema, porque pues los institutos estatales electorales, para ellos es muy complejo tener una plataforma como la que tiene el Consejo General para realizar todos los temas de fiscalización y de ingresos y egresos de los partidos políticos durante las campañas, ¿no? Ahora, viene otro tema muy importante, ¿no?
cómo realiza la fiscalización el INE, ¿no? El INE cuenta con 3 herramientas principales para verificar la veracidad de los ingresos y egresos de los partidos políticos. Ya lo dice desde la ley, mira, INE, le vas a hacer así, vas a tener 3 herramientas para revisar todos los temas de fiscalización. Como ya vimos, es en tiempo real, los partidos políticos y las candidaturas suben las facturas, pero también, pues, cuando se tiene que fiscalizar algún tema más a profundidad, pues el INE obviamente no hay temas de secreto bancario, no hay temas de secreto fiduciario y no hay temas de secreto fiscal. Antes, con estos casos que les platiqué del Pemex Gate y Amigos de Fox, lo primero que se enfrentó el IFE fue cuando revisó las cuentas bancarias de los partidos políticos del PRI, del PAN y del Verde, le dijeron los bancos, no, no puedes revisarlas porque aplica el secreto bancario. Entonces, desde ahí no puedes revisarlas, le dijeron al IFE porque aplica el secreto fiduciario. Bueno, pues todos estos asuntos llegaron hasta el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral en unas tesis y luego una jurisprudencia ordenó a los bancos a que abrieran sus cuentas y señaló, no aplica el secreto bancario, ni el fiduciario, ni el fiscal cuando se trate de recursos de los partidos políticos. Porque como lo vimos en la sesión anterior, los partidos políticos son entidades de interés público y por lo tanto se deben de transparentar todos y cada uno de sus gastos. Entonces no aplica el secreto bancario, no aplica el fiduciario y no aplica el fiscal. Pues a partir de esas fechas y hasta ahora, pues ahora el INE ya puede ir a cualquier banco a consultar cualquier cuenta y le tienen que dar todos esos datos en el banco si se trata de recursos de partidos políticos. Luego las visitas de verificación, estas también son muy importantes y son aleatorias. Obviamente no puede ir el INE con sus funcionarios a visitar todos y cada uno de los actos que se realicen en todas las campañas. Estamos viendo que vamos a revisar todas las campañas de todos los partidos y sus candidaturas de todas las elecciones. Pues cuánto personal necesitaría el INE para ir a revisar qué pasó en la campaña de esta elección y qué pasó en la campaña de este candidato, y que no es imposible. Pero sí de forma aleatoria el INE puede visitar algunos temas de fiscalización, o que me subieron una factura de tanto dinero porque en el cierre de campaña el partido político invitó a este artista al cierre de campaña y rentó 20 mesas y rentó 100 sillas y no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Pues puede mandar a una persona el INE para que verifique si efectivamente se está llevando a cabo ese cierre de campaña y luego se puede verificar cuánto les cobró el artista por el cierre de campaña, etcétera. Todos esos temas hagan de cuenta que es la Secretaría de Hacienda en una auditoría. Va y revisa exactamente lo reportado por el partido, a ver si coincide o no. Luego el partido puede decir, pues es que invitamos aquí al cierre de campaña a Los Ángeles de Azules y me cobraron 10 pesos. Y luego se revisa por parte del INE cuánto cobran Los Ángeles Azules por una presentación y resulta que cobran 100 pesos. Entonces ya hay una variación ahí en la fiscalización. El partido me está reportando 10 pesos, pero Los Ángeles Azules siempre cobran 100. Entonces ahí habrá que revisar ese tema a fondo, qué pasó, porque se reportó ese gasto, si el gasto debería ser más alto, etcétera. Y luego también el INE tiene también pues facultades para monitorear en medios impresos, en espectaculares, en la propaganda en vía pública, pues todo lo que se esté ahí transmitiendo, toda la propaganda política de los partidos, a ver si saliste en un medio impreso, se pagó o no se pagó, a ver aquí en el centro de la ciudad hay 15 espectaculares, quién los pagó, cuándo los pagaron, cuándo los pusieron, los reportó el partido, no los reportó el partido, los reportó el candidato, no los reportó el candidato, etcétera. Todo eso se tiene que revisar y bueno, ahí al INE obviamente le ayudan mucho las autoridades distritales y las autoridades locales para revisar todos esos temas de verificación para posteriormente reportarlos en la fiscalización. La primera herramienta, como ya vimos, no tiene límites, ¿no? La primera herramienta a que se refiere que el Consejo General no está limitado por el secreto bancario, fiduciario y fiscal,
quiere decir que no hay límites. La unidad técnica de fiscalización es el conducto para superar la barrera discrecional constituida por el secreto bancario, fiduciario y fiscal. Así ya lo dice la ley. Todo esto que señaló el tribunal en diversas tesis, pues ya se incorporaron a la ley, ¿no? Con personas físicas, o sea, se puede obtener información de terceros. ¿De dónde? De personas físicas. La podemos pedir información relacionada con la fiscalización a personas físicas, a personas morales, encargadas de llevar las cuentas de las candidaturas y de los partidos políticos. O directamente a los candidatos y a los partidos políticos les podemos pedir cualquier tipo de información, ¿no? En la formalización de las solicitudes de información, la unidad técnica de fiscalización debe observar diversos criterios básicos como debe ser idóneo esa información, debe ser necesaria, debe ser proporcional y debe ser pertinente. Es decir, el INE debe en todo momento de tratar de afectar lo menos que se pueda a los terceros. Si yo voy con un banco, si yo voy con una persona física, si yo voy con una persona moral como INE a realizar un tema de fiscalización, pues debe ser necesario completamente para tratar de molestar lo menos que se pueda a cualquier tercero relacionado con estos temas de fiscalización. La segunda herramienta son las visitas y las auditorías. Y entonces nos dice también la ley, ¿no? La segunda herramienta consiste en que para el mejor ejercicio de sus atribuciones, en cualquier momento también esta unidad técnica de fiscalización, por orden de la comisión, acuérdense que la comisión le integran 5 consejeras y consejeros del INE, por orden de la comisión de fiscalización pueden realizar visitas de verificación o auditorías en campo preventivas. Como les decía, puede ir cualquier persona del INE, funcionario del INE, a revisar directamente en campo algún tema de fiscalización en las oficinas del partido, en las oficinas del candidato, en los eventos que organizan, etcétera, con el fin de corroborar si el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes presentados por los partidos, aspirantes y candidatos, así como la observancia de los registros en materia de origen y aplicación de los recursos. Acuérdense que no solamente vamos a revisar lo que se gastó un candidato o una candidata, eso es lo común, pero también se tiene que revisar lo que se gastó un aspirante, porque acuérdense que hay precampañas y que también se tienen que reportar los gastos de precampañas, es decir, todavía no son candidatas ni candidatos, apenas son aspirantes a una candidatura, son precandidatos, como lo señala la ley. Hay que revisar también los gastos de precampaña. ¿Qué sucedió en la elección de Guerrero? Acuérdense. En la elección de Guerrero no se reportaron los gastos por parte de un candidato de precampaña. Y entonces el INE y después el tribunal confirmaron la pérdida de registro para la candidatura a esa persona porque no reportó los gastos de precampaña. Y la sanción conforme a la ley era que perdiera su registro como candidato a gobernador en Guerrero. Ya se sabe la historia, posteriormente pues el partido político registró a su hija y ganó la elección la hija, pero el papá perdió su registro como candidato a gobernador porque no reportó los gastos de precampaña. Entonces hasta allá es de importante este tema de fiscalización y no solamente candidaturas durante las campañas, también los gastos de precampaña son muy importantes y también en un momento dado el INE puede dictaminar que tal candidato rebasó los gastos de precampaña. Y si rebasas los gastos de pre-campaña, la sanción puede ser que se cancele tu registro. Ya ha sucedido. Imagínense, una vez un candidato compitió con otros dos la pre-campaña, la ganó. Ya estaba a la mitad de la campaña, me acuerdo que era un municipio de Veracruz, ya iba a la mitad de la campaña. Cuando el INE y después el tribunal dijeron, oye, ¿sabes qué? Queda debidamente acreditado que rebasaste los gastos de precampaña. Primero se fue al Tribunal Electoral de Veracruz. El Tribunal Electoral dijo, rebasaste los gastos de precampaña. Pues impugnó eso ante el Tribunal Electoral Federal. Y el Tribunal Electoral Federal confirmó la sentencia del Tribunal de Veracruz y señaló, rebasaste los gastos de precampaña.
ya faltando como 3 semanas para la elección. ¿Qué decía la ley de Veracruz? Que si rebasas los topes de gastos de precampaña, la sanción es cancelar tu registro y el partido político va a sustituirte por otro. Fíjense, los que impugnaron que rebasó los topes de gastos de campaña fueron los otros precandidatos. Un precandidato, al perder la precandidatura, la impugnó, se fue al Tribunal Electoral de Veracruz, luego se fue al Tribunal Electoral Federal y se resolvió que efectivamente había rebasado los topes de gastos de precampaña, el que ya iba en la campaña y ya le faltaban 3 semanas para la elección. Entonces, ¿qué resolvió el tribunal? ¿Sabes qué? El partido político sustituye a este candidato por otro porque este rebasó los topes de gastos de pre-campaña. Y dice la ley en Veracruz, no lo tienes que sustituir por el otro que impugnó. Lo puedes sustituir por cualquier otro candidato o candidata. Entonces lo sustituyeron por otro que no era el que impugnó. Ese nuevo candidato solamente tuvo 2 semanas y media para hacer campañas. Ya no apareció su nombre en la boleta, porque todavía el partido político le dijo al tribunal, bueno, que cambien las boletas. No, las boletas no se van a cambiar. Las boletas ya están impresas y por un error de tu partido, porque rebasó los topes de gastos de precampaña tu candidato, no por eso se van a cambiar todas las boletas, además de que ya no da tiempo. Total que el candidato nuevo hizo solamente campaña 2 semanas y media, ya no apareció en la boleta su nombre, sino el del anterior. Total, perdieron la elección ese partido, ¿no? Pero vean todo lo que provocó que este candidato rebasó los topes de gastos de pre-campaña, y rebasar los topes de gastos de pre-campaña en la ley de Veracruz dice, pues pierdes tu registro. Nomás que ya iba a la mitad de la campaña cuando perdió su registro y lo tuvieron que sustituir. Sin embargo, esto del financiamiento en tiempo real, pues es muy importante porque no había terminado la elección cuando, obviamente, el Tribunal Electoral canceló su registro como sanción por haber rebasado los topes de gastos. O sea, durante la campaña se tuvieron esos datos de que rebasó los topes de gastos de pre-campaña. No fue como en el caso de Guerrero, donde no se reportaron los gastos. Simplemente ahí fue un error del partido político no haber reportado los gastos de pre-campaña y la sanción fue pues, pérdida del registro. Entonces, todos estos temas, ojo, empiezan a impactar desde las precampañas, luego en las campañas, luego rebase de topes que pueden provocar hasta que se anule la elección. Primero pueden provocar, como ya ha sucedido, que se sustituya a esa candidatura o que se cancele el registro de esa candidatura, pero posteriormente vienen las sanciones administrativas, como ya vimos, y posteriormente puede provocar que se anule una elección. Entonces, el tema de fiscalización, pues es un tema muy delicado, porque estoy hablando de lo electoral, pero el tema de fiscalización también se puede incurrir en pues otras penas administrativas, inclusive se puede incurrir también en sanciones penales, porque obviamente las autoridades electorales cuando ven algún tema de fiscalización, pues pueden dar vista inmediatamente a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales o a otras autoridades, si en temas de fiscalización, por ejemplo, se advierten recursos de procedencia ilícita o recursos públicos que entraron a la campaña, pues también todos estos temas, además de que pueden provocar que sean una elección, pues pueden provocar sanciones penales, ¿no?, a los responsables, y las autoridades electorales tienen que dar vista. Así también el INE y el Tribunal Electoral pues tienen un convenio con la Secretaría de Hacienda, con el SAT para que se pasen información todas estas autoridades y se investigue de resultar algún responsable sobre estos temas de recursos públicos o recursos de procedencia ilícita en las campañas. Entonces no es nada menor este tema de la fiscalización, y pues la responsabilidad toda, como vemos aquí, la tiene el Consejo General del INE, pero obviamente se puede auxiliar de muchas autoridades, entre ellas pues de las autoridades de los consejos locales y también de las autoridades de los consejos distritales. Entonces, bueno, una vez que se realizan estas visitas y auditorías, la unidad técnica de fiscalización debe proponer a la comisión de fiscalización la metodología para realizar una o varias visitas o auditorías, como ya vimos, en distritos, estados o municipios.
No se pueden todos, es prácticamente imposible, pero sí puede haber una metodología para seleccionar en qué distritos vamos a hacer auditorías, en qué estados o en qué municipios, para la realización de visitas de verificación a los partidos políticos o verificar también los gastos de las candidaturas de los aspirantes, como ya vimos, precandidatos, o también revisar los gastos de las candidaturas independientes. 15 días después de que inicie el proceso electoral respectivo, pueden iniciar todas estas verificaciones, pueden iniciar todas estas auditorías. Las visitas de verificación podrán realizarse por el personal designado por la Unidad Técnica de Fiscalización, con auxilio del personal, como ya vimos, de la Junta Local o de la Junta Distrital respectiva. Es decir, los 300 distritos del INE, consejos distritales del INE y los 32 consejos locales del INE van a auxiliar siempre al Consejo General, a la Unidad Técnica de Fiscalización, para realizar todas estas visitas y todas estas auditorías. O sea que si yo soy candidato, pues en una de esas puede llegar una visita a algún evento que esté realizando durante mi campaña, ¿no? La tercera herramienta, como ya vimos, es el monitoreo. Esta tercera herramienta implica que la Comisión de Fiscalización, a través de la unidad técnica, podrá realizar monitoreo de diarios, revistas y otros medios impresos, así como de espectaculares y propaganda en vía pública. Porque acuérdense que todo lo relacionado con radio y televisión, pues ya el Consejo General del INE lo tiene monitoreado. Pero también hay que monitorear en una campaña, para efectos de fiscalización, lo que aparece en periódicos, revistas, medios impresos, espectaculares y propaganda, no solo lo que aparece en radio y televisión, ¿no? La Comisión de Fiscalización, a propuesta de la unidad, establecerá la metodología también para llevar a cabo el monitoreo en cada uno de los procesos electorales. Los resultados del monitoreo serán conciliados con los informes presentados por los partidos políticos y las candidaturas independientes. Entonces, todo lo monitoreado por el INE, pues se revisa que sea igual a todos los informes presentados por los partidos políticos. Si hay inconsistencia, entonces hay un tiempo ahí que se le otorga a los partidos políticos y sus candidaturas, pues para que subsanen esos errores o esas inconsistencias. Si no se pueden subsanar, pues entonces vendrán, como les digo, las sanciones ahí. Fiscalización en tiempo real, ¿no? También. Hasta antes de la última reforma, como ya vimos, los resultados de un procedimiento de fiscalización se daban a conocer un año después de la jornada electoral. Como vemos aquí, demasiado tarde para ser tomados en cuenta para la etapa de calificación de una elección y para impedir a un candidato que hubiera violentado las reglas que tomara posesión de su cargo. Entonces yo me gastaba más, tomaba posesión de mi cargo, luego se daba cuenta el IFE que gasté de más y sancionaba al partido político. Pero yo ya tomando posesión de mi cargo ya ejercía mis funciones. Ya no me pasaba nada. Entonces viene la reforma 2014, las nuevas reglas establecen un nuevo procedimiento de fiscalización de gastos de campaña en tiempo real, paralelo prácticamente a las campañas electorales. O sea, se acaba la campaña electoral de las candidaturas y a los 3-4 días ya sabemos exactamente cuánto gastó cada uno de sus candidatos para posteriormente revisar si rebasó o no rebasó los topes de gastos de fiscalización. Entonces, pues aparece esta figura también de la contabilidad homogénea en línea. También a partir de la reforma 2014 existe un nuevo régimen de contabilidad que es aplicable a los partidos políticos, ¿no? Y que se regulan a detalle en los distintos lineamientos y reglamentos que va emitiendo el INE para efectos de fiscalización. Acuérdense que cualquier acuerdo, cualquier lineamiento, cualquier reglamento del INE también lo puede revisar el Tribunal Electoral si es que algún partido político impugna estos reglamentos o estos acuerdos, ¿no? En cualquier momento lo puede revisar el Tribunal Electoral, pero para eso obviamente lo tiene que impugnar algún partido político o alguna candidatura, estos lineamientos, estos acuerdos o
lineamientos, ¿no? La ley define entonces el sistema de contabilidad como el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes estructurados a base de principios técnicos. Como les digo, hay que crear una nueva plataforma técnica electrónica que en tiempo real nos dé todos estos temas en línea, ¿no? Como son funciones de contabilidad en línea. Entonces, las funciones que tiene esta plataforma es registrar de manera armónica, delimitada y específica todas las operaciones de los partidos políticos. Facilitar el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de todos los partidos. Reflejar un registro congruente y ordenado y generar sobre todo en tiempo real estados financieros de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia y a la programación, ¿no?, de todos y cada uno de los datos de los partidos. Obviamente se debe de facilitar también el registro. En el 2015 fue también muy complejo el tema para que los partidos políticos y las candidaturas se registraran ante esta plataforma ya para el 2021, pues ya conocen muy bien los partidos políticos todo el procedimiento para registrarse e ir reportando todos sus gastos de egresos e ingresos, ¿no? ¿Cómo se registra en línea, no? Existe el sistema de contabilidad que se lleva a cabo por medio de un sistema informático, donde los partidos políticos realizan sus registros en línea. Hay un manual de procedimientos del Sistema Integral de Fiscalización que proporciona el INE, ¿no?, a los representantes de los partidos políticos vía correo electrónico, ¿no? También el INE les da su cuenta, su contraseña para acceder al Sistema Integral de Fiscalización. Lo que se llama el SIF. En este Sistema Integral de Fiscalización, pues los partidos políticos van subiendo todas y cada una de sus facturas, ¿no?, con las personas autorizadas por los partidos políticos para recibir, para subir, perdón, todos sus gastos. A este sistema, ¿no?, de partidos políticos, a este sistema integral de fiscalización, pues también, insisto, tiene acceso directo el Tribunal Electoral cuando llega algún tema de fiscalización impugnado por un partido político, pues entonces el tribunal entra directamente al sistema integral de fiscalización para ver cómo subió sus facturas el partido político, cómo hizo el dictamen consolidado el INE y si tiene razón el partido o si tiene razón el INE en el tema de fiscalización. Finalmente será el tribunal que decida si realizó bien la fiscalización el INE o si hay algunos errores y por lo tanto tiene razón el partido político y hay que revisar nuevamente el tema de fiscalización o en su caso revocar el dictamen de fiscalización que emitió el INE para que emita un nuevo dictamen de fiscalización. Como vemos, los registros se realizan en tiempo real, de lo cual se desprende que se deben de registrar las operaciones de ingresos y egresos dentro de los 3 días posteriores a su realización. Todas las operaciones deberán comprobarse a través de archivos digitales. Todavía en el 2015, el INE tuvo que revisar algunas facturas impresas porque por algún motivo los partidos políticos señalaban que no la pudieron subir, por lo que ustedes quieran, pero bueno, actualmente ya para este 2021 fueron todas las facturas, se recibieron en archivos digitales, ¿no? Todos los gastos realizados por los partidos deben estar amparados por un comprobante fiscal. Obviamente, debe estar debidamente registrados en un sistema de contabilidad y contar con pues, los pagos o montos mayores a una determinada cifra conforme al salario mínimo. Y luego esta figura también es muy importante, la de el prorrateo de los gastos de campaña. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si hay un espectacular en una ciudad donde beneficia ese espectacular a todas las candidaturas, por ejemplo, hay un espectacular donde sale la imagen del candidato a la presidencia, del candidato a la senaduría, del candidato o candidata a la Diputación Federal y todavía de un candidato local. Si en ese espectacular sale la imagen de esas 4 personas, por ejemplo, entonces los gastos de ese espectacular se dividen entre esas 4 personas. Y nos dice aquí la ley, por ejemplo, ¿no? 15% se va para la presidencia de la República como gasto, 35% para el candidato a la senaduría o la candidata, 25% para el candidato o candidata
a diputación y 25 para el candidato local o los candidatos locales, ¿no? Ya sea gobernatura, diputaciones locales o algún ayuntamiento. Entonces se deben de dividir. Si el espectacular, fíjense, esto es muy importante también, si en el espectacular sale el emblema del partido y la imagen de la presidencia, del candidato a presidente o a presidenta, no se le puede decir a los demás candidatos, ¿sabes qué? Como hay un espectacular ahí, pues también te toca pagar tu parte, porque solamente tienen que pagar ese espectacular a los que está beneficiando. Porque luego por ahí veíamos este espectacular, esta propaganda política fue pagada por los candidatos a senadores y sale la imagen del candidato a la presidencia de la República. Entonces en esos casos decía el INE, el tribunal, no, sabes que este dinero no puede ir a los gastos de los candidatos a la senaduría, porque no aparecen en la imagen. El que aparece es el candidato a la presidencia de la República, entonces estos gastos deben dirigirse a la elección presidencial. ¿Por qué hacían así eso los partidos políticos? Pues para que no rebasaran los topes de gastos ninguna candidatura, se los dividían entre todos. Sin embargo, el tribunal, insisto, y el INE dicen, a quien beneficie esa imagen, a él le tenemos que cobrar ese gasto. Y ese gasto tiene que ir dirigido a esa campaña. Si sale la imagen de los 4 candidatos o candidatas, pues se divide el gasto de ese espectacular entre los 4. Pero si sale la imagen solamente de una persona, por ejemplo, como sucedía el candidato a la presidencia de la República, entonces todos los gastos de ese espectacular o de esa imagen tendrán que irse a la campaña del candidato a la presidencia. No se puede ir a otras campañas porque no se están beneficiando de esa propaganda otras candidatas o otros candidatos. Por eso se hace esta división de gastos, pero, insisto, tienen que beneficiarse todos para que todos tengan que pagar esa imagen o esa propaganda política. Si no se benefician todos, entonces necesariamente tendrán que pagar solamente los beneficiados y se irá la carga de ese gasto solamente para los beneficiados, ¿no? Y luego viene la fiscalización de gastos ordinarios, esta además de lo que gastamos en las campañas, los partidos políticos también tienen que reportar lo que se gastan durante todo el año como gastos ordinarios. Estos temas de gastos ordinarios pues en todos los años. Entonces, ojo, la actividad del INE de fiscalización no solamente es en las campañas. El INE fiscaliza a los partidos políticos todos los años porque todos los años tienen gastos ordinarios. ¿No? ¿Cuáles son los gastos ordinarios que tenemos que fiscalizar en el INE durante todos los años? Pues el gasto programado de los partidos políticos, ¿no? Para conseguir la participación ciudadana, sus gastos de estructura, realizados durante los procesos electorales, el gasto de procesos internos de selección de candidatos, los sueldos y salarios del personal, la propaganda de carácter institucional, los gastos relativos a estructuras electorales, todos estos son gastos ordinarios que se hacen cada año y que necesariamente el INE tiene que fiscalizar y necesariamente los partidos políticos tienen que reportar cada año en qué se gastaron todo ese financiamiento público del que hablamos, en qué se lo gastaron cada año. Y bien ahí cómo va pasando autoridad por autoridad todo este tema de fiscalización. Si hay omisiones, tienen un tiempo los partidos políticos para subsanar esas omisiones y también tienen un tiempo los partidos políticos para solicitar más plazo. Una vez que se emite el dictamen, pues todavía tienen un plazo ahí de 5 días, ¿no? Para solicitar y reportar todavía más ingresos o egresos, ¿no? Entonces, bueno, también vemos, como ya vimos, hay fiscalización de los gastos de pre-campaña. No solamente se fiscaliza lo que se gastó en la campaña, sino lo que se gastó en la pre-campaña. 10 días posteriores a la pre-campaña ya tenemos la fiscalización de todas las pre-campañas. Y como vemos, hay normas en los estados que señalan que si rebasaste los topes de gastos de pre-campaña, pues se cancela tu candidatura. Si rebasaste los topes de gastos de campaña, lo que sucede es que se puede anular la elección. Aquí, como vemos, el rebase de topes de gastos de campaña y sus efectos en la calificación de la elección, pues cuáles son los efectos en la calificación de la elección, que este rebase de topes de gastos de campaña pues puedan provocar que se anule
una elección. Vean, este caso es ya de algunos años, ¿no? En la campaña presidencial del 2012, pues aquí está con un tope de gastos de campaña para cada una de las elecciones, ¿no? Este tope de gastos de campaña, pues es diferente en cada una de las elecciones y también, ojo, a nivel local es diferente. Por ejemplo, en Colima puede decir el Instituto Electoral de Colima, los topes de gastos de campaña para la gobernatura son 10 pesos. Ningún candidato o candidata a la gobernatura puede gastar más de 10 pesos. Pero en Sinaloa a lo mejor dicen, no, acá en Sinaloa no son 10 pesos, acá son 20 pesos de topes para la gobernatura. Y en el Estado de México pueden decir, no, aquí no son ni 10 ni 20, aquí son 100 pesos el tope. Entonces, cada entidad federativa tiene derecho a decidir cuál es el tope de gastos en todas sus campañas. Y esto tiene la naturaleza de que obviamente no es lo mismo hacer campaña, por ejemplo, de una gobernatura en Colima, que hacer campaña de una gobernatura en el Estado de México. En el Estado de México hay 40 distritos. En el Estado de Colima solamente hay 2 distritos federales, entonces no es lo mismo recorrer todo el Estado de México que recorrer todo el Estado de Colima. No son los mismos ciudadanos y ciudadanas que están en Colima que los que están en el Estado de México. En Colima la lista nominal son de 500,000 más o menos, y en el Estado de México la lista nominal son de más de 10 millones. Por lo tanto, pues los topes de gastos de campaña son distintos en cada entidad federativa y en cada elección. Y finalmente, para terminar, como vemos, las consecuencias por rebasar los topes de gastos de pre-campaña, o en su caso, por rebasar los topes de gastos de campaña, pueden provocar 2 casos diferentes, ¿no? Las sanciones administrativas que ya vimos, y finalmente esto puede provocar la nulidad de una elección. Como vimos en la Constitución, se incorporaron estas causales de nulidad y actualmente nos dice la propia Constitución que se puede anular una elección, ¿no? Como dice aquí, ¿cuándo se puede anular una elección? ¿No? Nos dice la propia Constitución, es decir, esto aplica para todas las elecciones, que también lo pueden ver si se inscriben al diplomado de nulidades, ya lo pueden ver a fondo este tema, pero la Constitución nos dice, la ley establecerá un sistema de nulidades de las elecciones federales y locales. Es decir, en cualquier elección, ya sea federal o local, se puede anular una elección por violaciones graves, dolosas y determinantes. Y dice la Constitución, insisto, al decirlo, la Constitución aplica para todas las elecciones. ¿Cuáles son los 3 casos en los que se puede anular una elección? 1, se excede el gasto de campaña en un 5%. Si yo gasto más de un 5% al total autorizado, esto puede provocar que se anule la elección. 2, cuando se compre o adquiera cobertura informativa en tiempos en radio y televisión, también pueden provocar que se anule la elección. Y 3, cuando se reciban y utilicen recursos públicos o recursos de procedencia ilícita en las campañas. Vean cómo no dice cuánto dinero, simplemente se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en una campaña. Obviamente en la fiscalización que realiza el INE, pues se puede advertir si se utilizaron recursos públicos o si se utilizaron recursos de procedencia ilícita. Todos estos temas pueden provocar que se anule la elección, y si se anula la elección, también nos dice la Constitución, pues ¿qué creen? Nos vamos a una elección extraordinaria, pero el candidato ganador ya no puede participar en la elección extraordinaria, solamente su partido, porque antes se anulaba una elección y entonces pues competíamos en la extraordinaria y la volvíamos a ganar y listo. Ahora dice la Constitución, pues si se anula una elección por estas causales, nos vamos a la extraordinaria, participa el partido político que ganó nuevamente en la extraordinaria, pero el candidato ganador ya no. El partido político está obligado a sustituir esa candidatura por un nuevo candidato, porque al primer candidato le anularon la elección por alguna de estas causales de nulidad. Bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna otra cosa. Si no, como les dije en la sesión anterior, aquí al principio de la presentación está mis datos, no está mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx, también está mi Twitter, Darío Mora J. Si alguien de ustedes necesitara la presentación, pues con todo gusto me escribe a mi correo electrónico y yo se las hago llegar con todo gusto. De cualquier forma, pues les agradezco a todas y a todos mucho su atención.
Seguramente nos vamos a ver en alguna otra sesión, pero bueno, por lo pronto aquí está a sus órdenes la presentación y en mi correo electrónico, por si tuvieran alguna otra duda relacionada con estos temas, pues me pueden escribir a mi correo electrónico. Muchas gracias a todas y a todos por su atención y ya nos veremos en una próxima sesión. Gracias y gracias también al ingeniero que nos siguió en esta presentación. Que tengan una excelente semana, cuídense mucho. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.